Las colecciones de pintura del siglo XIX son las más numerosas entre todas las del Prado. En este sentido, los 2.700 cuadros que forman esta colección del siglo XIX dan como resultado un gran conjunto, en parte en depósitos, en parte en almacenes, que periódicamente puede ser expuesto precisamente en esta sala denominada de presentación de colecciones. Uno de los temas más interesantes en el siglo XIX en la pintura española es el retrato, y de ellos el retrato infantil es el género más específico que surge con gran fuerza a finales del siglo XVIII, pero que todavía se desarrolla más en el siglo XIX. Esto está en relación con la defensa de la niñez por parte de la Ilustración y especialmente por Jean-Jacques Rousseau, cuyos ideales se difunden especialmente en el Romanticismo. En este periodo, el retrato de niños ya concebidos como personas dotadas de interés y de autonomía propias y no solo como proyectos de hombre, como anteriormente se les había considerado, tiene una importancia excepcional. Efectivamente, además, durante el Romanticismo, las virtudes asociadas a la niñez, como son la espontaneidad, la gracia, la inocencia, la falta de contaminación por los aspectos negativos de la civilización, todo eso es valorado de un modo excepcional, y las imágenes de niños entonces son requeridas por parte de los antiguos clientes, la aristocracia, pero también de una burguesía cada vez más extendida. Las que hemos reunido aquí, 8 obras, son un buen ejemplo de esto. De los años 40 y 50 hasta 1855, que es la más reciente, nos muestran el vigor y la calidad que tiene este género nuevo, este subgénero dentro del retrato, con ejemplos enormemente destacados, incluso de la generación mayor de pintores. El pintor decano en ese momento, ya en su última etapa, que es Vicente López, también realiza retratos infantiles, y tenemos un magnífico ejemplo de mediados de los años 40, de un retrato de niña concebida todavía como una especie de dama en miniatura, en pequeño tamaño, pero ya incorporando el paisaje, que va a ser uno de los recursos más característicos para mostrar esas virtudes de la espontaneidad, de lo que está asociado a la naturaleza, de lo natural. Posteriormente, la generación más joven es la que está representada por los artistas establecidos en la corte, con Federico de Madrazo a la cabeza. En la obra de Federico de Madrazo, el retrato de Federico Flórez, es una de las que habitualmente se expone en salas. Es el único caso, las otras 7 están en la reserva. En este sentido, esta obra es muy interesante porque incorpora también la reflexión acerca del gran legado de la pintura española del siglo de oro, especialmente Velázquez, con un fondo de paisaje que recuerda a lo velazqueño, pero también con una gallardía, una postura muy digna del niño, cuya elegancia efectivamente está asociada con ese modelo. También en el caso de Luis Ferrand vemos una reflexión sobre el pasado español, pero incorporado a una nueva definición. Es el único retrato que está en un interior. Pero también otros pintores, como es el caso de Spalter, nos muestran a los niños en parques, siguiendo la moda burguesa también del retrato europeo del momento. En el caso de Carlos Luis de Rivera, amigo y émulo de Federico de Madrazo, también vemos la influencia francesa en un magnífico retrato en donde están equiparados, igual que en el caso de Tegeo, la importancia del fondo de parque y el retrato femenino, también hecho con una delicadeza extraordinaria. El otro gran foco importante es el sevillano, junto al de Madrid, y allí destacan Valeriano Domínguez Bécquer y también Antonio Esquivel.
En el caso de Domínguez Becker vemos una obra de sus comienzos, en donde, igual que en los pintores de Sevilla, la influencia enorme de Murillo tiene como resultado una búsqueda de atmósferas en las que destacan las calidades de las carnaciones. En el caso de Antonio María Esquivel se trata de uno de los pintores más interesantes del romanticismo español, ya establecido en la corte, y que en este caso pinta en 1855 un magnífico retrato de los hijos de la infanta doña Josefa Fernanda de Borbón y de don José Güell y Renté. Realmente el modo de presentar a lo que eran los sobrinos del rey vestidos con pieles, semidesnudos en el interior de un bosque, es liberando además a unos jilgueros de una jaula y con un perro que tiene en el collar la palabra libre, es una proclama en favor tanto de las ideas de libre albedrío de los niños como en favor precisamente del liberalismo al cual estaba asociado José Güell. También esta presentación, estas actitudes tan verdaderamente vinculadas con la naturaleza, se asocia con un poema que dedica el propio Güell un año antes en su libro Lágrimas del corazón a su hijo Raimundo, el mayor de los dos hijos, en donde le exalta la necesidad de vivir en la naturaleza. No importa vivir en la pobreza si puedes aspirar el aire puro. La manera de presentar a los niños no puede ser más moderna, más vinculada con las ideas de Rousseau, aplicadas en este caso por indicación, con toda seguridad del padre, a esta representación de los niños.